Buenos días, doña Pía Oramas González Moro. Está usted aquí en calidad de testigo en las diligencias previas 17/06. Usted ha contestado antes que se le encargó para que en el caso de que finalmente hubiera que adquirir el aprovechamiento, ¿había alguna duda de que había que adquirirlo? Sí, yo creo que sí. ¿Estaba barajando la expropiación? Desde el año 2000, 2000, ¿no? en el año agosto de 2000. Agosto de 2000. ¿Y no recuerda el montante? No recuerdo en ese momento, además no lo traje apuntado porque apunté a partir del 2001. Yo creo que la cifra eran de 1.000 y pico millones, podrían ser 1.700, así. Era parecida a la que después dio en el estudio que se hizo en el 2001, actualizada, porque es que es el mismo método, lo único que los valores de repercusión del polígono fiscal se actualizan por un coeficiente cada año, o sea que daba muy parecido. Usted que ha dicho al principio, era la encargada de expropiaciones, ¿había algún inconveniente en llevar a cabo la modificación del plan general? ¿Haberlo declarado de utilidad pública y haber expropiado? Tendría que haber voluntad política para hacerlo. Doña Pía, al final de todo este trabajo, usted llega a la conclusión de que estos terrenos valen 3.200 y pico millones, me parece. 3.200 y pico millones. Y esto lo hace después de haber tomado en cuenta distintas hipótesis. Y no solo el trabajo mío, es que había otros dos trabajos que también les daban prácticamente lo mismo. O sea, yo cuando concluyo... ¿Y estos dos trabajos de quién eran? Uno del Departamento de Economía de la Universidad Carlos III de Madrid, que menciono ahí, de donde yo saqué el valor de mercado, y el otro de Pulguest. ¿Este trabajo del Departamento de la Universidad de Madrid era referente también a las parcelas del frente de la playa? Sí, a ellos se les encargó en febrero. La pregunta no es si se puede hacer un informe de tasación basado en cualquier hipótesis, como la existencia de una mina de oro en los terrenos. Mi pregunta es, ¿estas hipótesis sobre las que se basó Sociedad de Tasación o TINSA posteriormente eran posibles en la realidad? Creo que no. ¿Existía o no existía dominio público? Existía el dominio público, pero incluso ya cuando ellos la hicieron, porque la mía de marzo, ya cuando ellos la hacen en julio, me parece que fue junio, ya incluso había entrado en vigor la ley de moratoria turística, lo que afectaba todavía más a los terrenos, que cuando yo la hice no estaba en vigor. ¿La ley de moratoria turística en qué afectaba? Que no se podían materializar el uso hotelero en el frente de playa. ¿Y eso no es cierto que influía extraordinariamente en el valor, sobre todo habiéndolo hecho por el método residual dinámico? Sí. ¿En alguna proporción o eso es...? No hay una proporción. Lo que pasa es que como se basa en el plazo y la ley de moratoria suspende el que se puedan hacer esas camas y en un plazo incierto, porque no sabes que si se prorrogaba la moratoria podían ser 3 años más, o sea, eran por 3 años la moratoria, pero pueden ser 3 más. Con lo cual, en estos terrenos de que estamos hablando, al día de hoy aún no se hubiera podido construir ningún hotel, ¿no? No. ¿Le consta a usted que en la zona de los valles se cambiara el uso turístico por uso residencial? Hubo una modificación del plan general en esos términos. Y si no hubiera habido esta modificación, ¿en la zona de los valles se hubiera podido construir? El uso hotelero no. ¿Cuáles fueron las discrepancias que hubo con su informe? Con su informe y deduzco que con los otros dos anteriores, ¿no? ¿Qué discrepancias hubo? ¿Por qué no se tuvo en cuenta por el ayuntamiento 2 informes encargados por ellos y un informe de su arquitecta? Hay que preguntárselo a ellos, no sé. Pero en cuanto a usted entregó el trabajo, sí. ¿de quién se lo entregó?
No, yo se lo entregué al jefe de servicio, después de dirección pidieron al cabo de unos días más ejemplares, como nuevos, algo así, porque ellos tenían reuniones, pero La yo dirección no... se refiere siempre al consejero director. No, a veces las más copias las pedía el gerente directamente. Y yo no sé porque eso fue en marzo más o menos, cuando yo lo hice. Después no tuve más conocimiento hasta después en esto. O sea, yo no sabía que discrepaban o que no estaban de acuerdo. O sea, yo hice mi trabajo y a mí no me mostraron disconformidad. Al contrario, me pidieron si podía hacer una síntesis de lo que yo creía que podría valer. Las primeras noticias fue, le digo la verdad, por prensa. O sea... Por prensa de aquel momento. De aquel momento. La prensa de aquel momento. Se había llegado a un acuerdo de 8.750 millones. ¿Y usted le sorprendió el acuerdo de 8.000 y pico millones? Bueno, a mí, cuando lo veo en prensa, sí. ¿Y si Sociedad de Tasación hubiera hecho el informe de acuerdo a la normativa urbanística vigente en el momento que la hizo, hubiera podido llegar al mismo valor? No. ¿Es cierto que hubiera tenido que llegar a un valor sensiblemente inferior? En mi opinión, sí. ¿Ha visto en alguna otra ocasión que el ayuntamiento encargara, quien fuera, algún informe de valoración bajo unas hipótesis que forzosamente implicarían, teniendo en cuenta que el ayuntamiento es el comprador, que implicarían forzosamente pagar más cantidad de dinero? No, no. ¿Ha visto usted en alguna otra ocasión que, pudiendo cambiar el plan general, pudiendo expropiar y teniendo unas valoración o un informe pericial de expropiación mucho inferior, teniendo el informe de un arquitecta municipal con un valor inferior, teniendo también otras dos valoraciones con un informe similar a la de su arquitecta, pidiera dos valoraciones más para terminar aceptando aquella que le obliga a pagar mucho más. A mí solo me consta la... Mi pregunta es si usted lo ha visto en alguna otra ocasión. Primero me llama el gerente, don José Tomás, y me dice por teléfono que existen esas dos tasaciones, que se ha acordado el precio en 8.000 y pico millones de pesetas, y que me indica el valor de del resultado de esas dos tasaciones, que si yo podría suscribirlas. Eso es habitual, a veces se encargan valoraciones fuera y después un arquitecto, un aparejador de la gerencia la suscribe. De hecho, yo ahora las del Metropolitano, el tranvía, en el Cabildo, las he suscrito y se han encargado esas tasaciones en el exterior. Entonces, yo le dije que tendría que verlas, esas tasaciones, para antes de decirle si las podría suscribir o no. Me dijo que lo iba a consultar con Manolo Parejo y que me volvería a llamar. Después el que me llama a continuación por teléfono, y hablo también por teléfono con don Manuel Parejo, y me vuelve a decir un poco lo mismo que el gerente, y mi respuesta es lo mismo, que yo necesito consultar esas tasaciones para ver si las puedo suscribir. No sé nada más hasta el día siguiente, que convocan en una reunión. ¿En esta reunión quién hay, doña Pía? Está don José Tomás, gerente, don Fernando Senante, abogado del Plan General, don José Luis Roca, interventor de la Gerencia de Urbanismo, don Víctor Reyes. En esa reunión el gerente la inicia y pregunta si puedo hacer las valoraciones tal como me ha indicado don Manuel Parejo, ¿no?
que si las podía suscribir. Entonces yo vuelvo a reiterar que sin verlas yo no puedo decirles que sí, que o no. Don Víctor Reyes, el secretario, pone algún reparo a que yo disponga de copias de las tasaciones en tanto no diga si las voy a suscribir o no. Aquello a mí me extrañó bastante. ¿Y qué reparo pone? Que no me las podían proporcionar si después no iba a suscribirlas. Solo se las podía proporcionar si usted iba a decir que sí. Sí. Entonces, allí, en esa reunión, todos opinan de lo que debe, bueno, menos mi jefe de servicio, menos Epifanio, los demás todos opinan de lo que debo decir en el informe. ¿Qué debe decir en el informe, según ellos? Claro, porque yo decía que tendría que estaba seguro que al ser sociedad de tasaciones, que una empresa que yo había recomendado, ¿no? Como eso, pues que lo habría hecho bien, pero que tendría que verlo porque me extrañaba mucho el resultado y que las hipótesis podrían, digamos, no ser las concluyentes, porque yo dije, mira, es que a mí también me dio valoraciones con 9.000 millones, pero es que eran con una serie de hipótesis que no comparto, ¿no? Entonces, que la quería ver para comprobar las hipótesis. Entonces, ellos lo que decían es que yo no tenía que entrar en las hipótesis, sino decir que si la tasación, de acuerdo a la metodología empleada, era la correcta. Claro, yo eso no lo podía suscribir de ninguna forma. Entonces, bueno, al final se acuerda de la reunión que sí, que me van a pasar las tasaciones, ¿no? Cuando usted dice que tampoco puede suscribirlo, ¿qué ocurre? Bueno, yo esta información se la doy al gerente, que es Tarda mucho en dársela. Estamos en el día 3. Estamos el martes de 3 de julio cuando me las proporciona y el jueves 5 de julio yo le proporciono esta información. Entonces, me dice si lo puedo reflejar por escrito pero sin firmarlo. Yo le digo que si lo quiere por escrito, que me lo... Yo ya estaba un poco quemada con todo este asunto, entonces le digo que si lo quiere por escrito, que me lo pida por escrito. Y dice que lo consultará con don Manuel Parejo. ¿Y el 13 de julio qué ocurre? Tengo una llamada desde Alcaldía de Víctor Reyes, o sea, el secretario, me dicen, mira, te pasa una llamada de Víctor Reyes que está en Alcaldía. Y Víctor Reyes es el secretario de la gerencia. Vale. Y me dice que, por lo visto, don José Eugenio Zárate, que es el secretario del ayuntamiento, insiste, y por lo visto me parece que también dijo, el interventor insistía en que debería haber un informe suscrito por un técnico competente municipal y que es necesario que emita el informe. Entonces yo digo que yo no tengo ningún problema mientras que sea... Que no me dicten lo que tenga que poner, sino que yo hago el informe, que cojo las dos tasaciones y realizo dicho informe, ¿no? Entonces, después entonces me convoca. Esto todo por teléfono, me dice que eran las 2 de la tarde o así, y me dice que vaya a la oficina de 25 de julio, que es donde estaba la oficina del Plan General, donde se estaba redactando el Plan General. Yo estaba en la gerencia, y para una reunión que iba a haber allí. Y entonces yo no acudo a esa reunión porque tengo invitados ese día en casa, le digo que son las 2 de la tarde, que yo no puedo ir... Que no podía asistir. ¿Y sabe usted con quién iba a ser la reunión? No, yo no sé quiénes iban a la reunión. Yo con quien hablo es con don Víctor Reyes, que es el que me convoca y me dice que fue lo que me dijo, que don José Eugenio quería un informe. Y el interventor también. Y el interventor también parece que pedía un informe, que ponían reparos y no sé, algo habían comentado, ¿no? ¿Y qué ocurre? Yo ya no sé más del asunto, porque yo no voy a la reunión y yo ya no sé, o sea, no he vuelto a saber nada más. ¿Ya no ha vuelto a saber nada más de este asunto? No, nunca más supe.